Bienvenidos ustedes a esta clase con la doctora María José. Gracias porque han estado fielmente durante 5 días atendiendo al llamado de la Madre Sabiduría que sale otra vez a las calles a prepararnos el banquete de la vida. Gracias también a los que estamos aquí en casa. Gracias por esta buena energía y comenzamos. Muchas gracias. Llegamos al último día y son sentimientos encontrados porque uno siente que no terminó, pero hay que volver a la Jerusalén real, a la Babilonia real, a todo eso. Pues los capítulos 21 y 22 son los que nos queda para hoy, lo que nos queda para reflexionar. Son la contraparte de los capítulos 17 y 18. En estos capítulos, Juan nos presenta a la ciudad del bien, a la ciudad del bien vivir, del bienestar, y la llama la Nueva Jerusalén. Los dos capítulos van a retomar la personificación femenina de la ciudad. Ese estilo literario, esa metáfora bíblica que fue muy usada desde el siglo VIII, desde Oseas, fue muy usada para describir las relaciones entre Yahvé e Israel, para describir el comportamiento social, político, el comportamiento religioso de la gente de Israel. Recordemos que cuando Oseas hace su profecía en el siglo VIII, todavía no había caído Samaria. Entonces, probablemente esa tradición se inicia en el conjunto de Israel Norte, Israel Sur. Pues vamos a comenzar leyendo el texto. Espero poder terminar la primera hora para que la última media hora nos dé tiempo de sacar unas conclusiones juntos, de alguna opinión que tengamos, un aporte. Es importante el aporte de ustedes. Entonces, voy a compartir pantalla porque nos va a leer Adelaida, el capítulo 21. Gracias, Adelaida. Adelante. Ok, te voy, doctor. Que tengo un cuadro aquí, ya se me quitó. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido. El mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo de Dios, preparada como novia que se arregla para el novio. Oí una voz potente que salía del trono. Mira la morada de Dios entre los hombres. Morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les enjugará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Todo lo antiguo ha pasado. El que estaba sentado en el trono dijo: Mira, renuevo el universo. Y añadió: Escribe que estas palabras mías son verdaderas y fidedignas. Y me dijo: se acabó. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré a beber de balde del manantial de la vida. El vencedor heredará todo esto. Yo seré su Dios y él será mi hijo. En cambio, los cobardes y desconfiados, los depravados y asesinos, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y embusteros de toda clase tendrán su lote en el foso de fuego y azufre ardiente, que es la muerte segunda. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas plagas y me habló así: ven, que te enseño a la novia, la esposa del Cordero.
Me trasladó en éxtasis a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de Dios, resplandeciente con la gloria de Dios. Brillaba preciosa como jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas, y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Uy. A oriente, 3 puertas. Uy, ya va. Va muy bien, va muy bien, va muy bien. A oriente, 3 puertas. A oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al sur, 3 puertas. A occidente, 3 puertas. La muralla de la ciudad tiene 12 piedras de cimiento que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y las puertas y la muralla. La ciudad tiene un trazado cuadrangular igual de ancho que de largo. Midió con la caña la ciudad, 12,000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Midió la muralla, 144 codos en la medida humana que usaba el ángel. El aparejo de la muralla era de jaspe, la ciudad de oro puro, límpido como cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad están adornados con piedras preciosas. El primer cimiento de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisopraso, el undécimo de turquesa, el duodécimo de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta una sola perla. Las calles de la ciudad pavimentadas de oro puro, límpido como cristal. No vi, 22. no vi en ella templo alguno, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita que la ilumine el sol ni la luna, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. A su luz caminarán las naciones y los reyes del mundo le llevarán sus riquezas. Sus puertas no cerrarán de día, noche no habrá allí. Le traerán la riqueza y el fasto de las naciones. No entrará en ella nada profano, ni depravados, ni mentirosos. Solo entrarán los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muchas gracias, Adelaida. A la orden, profesora, con mucho gusto. Bien, entonces la ciudad del bien, la Nueva Jerusalén, tiene un antecedente bíblico y es la Jerusalén bíblica. Esa ciudad que fue convirtiéndose, es la capital del Israel Sur y que poco a poco fue convirtiéndose en un símbolo. ¿Por qué? Porque David era bien vivo y David, ¿qué hace? Construye la capital a 5 kilómetros de su casa, más o menos. Allí establece el centro y ese centro fue tradicionalmente consolidándose. La capital entonces tenía el templo, el palacio, todas las instalaciones y todos los condominios del palacio, eh, el lugar, el tribunal donde se impartía justicia en la antigüedad, en las ciudades se impartía la justicia en algunos momentos en las puertas de la ciudad, pero poco a poco fue también teniendo un espacio para ello. Entonces, Jerusalén fue convirtiéndose en ese símbolo de poder, de concentración, de poder religioso.
en una sociedad cada vez más dividida. De hecho, con Salomón, el templo fue construido, fue adquiriendo su esplendor. Los historiadores y arqueólogos dicen que era algo muy sencillo. Sin embargo, los textos, como nos pasa a todos los humanos, tendemos a idealizar, ¿eh? Tendemos a presentarlo como algo tan hermoso, tan bello. Entonces la teología también contribuyó a ello. Platicábamos un día de estos que el monte Sión es un monte que había ahí en Jerusalén y que desde las batallas de David fue convirtiéndose en un centro paradigmático, en un lugar simbólico. Nosotros también tenemos en nuestras ciudades lugares simbólicos. Pues bien, esa colina pasó a representar poco a poco a los que vivían allí, a los habitantes. De manera que ese lenguaje es el que da paso a la metáfora de la hija de Sión, que encontramos sobre todo en Isaías, pero también lo encontramos en Sofonías, esa hija humilde de Sión. Pues la Jerusalén bíblica es esa Jerusalén. En primer lugar, es una Jerusalén histórica, ¿no? Cuando Isaías se refiere a la Jerusalén bella como una esposa, como una novia, como una madre fecunda que amamanta a los hijos, se está refiriendo a ese espacio histórico que al regreso del exilio en Babilonia tenía que ser reconstruido el templo, las murallas, la gente estaba ya desesperada porque se ralentizaban los proyectos. Cuando la gente regresa del exilio, regresa feliz porque puede rehacer su vida, pero pasando la fiesta del regreso y el reencuentro con los vecinos y con los abuelos, etcétera, que se habían quedado, ve que la situación no es tan fácil, que hay retrasos, que la ayuda que prometió Persia no llega a tiempo, que hay gente que se hace con esa ayuda, que dice que no ha llegado el proyecto y roban, que hay desavenencias también con los vecinos, con los parientes que no se encuentran, que cuesta, ¿no? Entonces, el desarraigo primero en el exilio y después el aprender de nuevo a ver dónde las raicitas pueden reavivarse es difícil. Entonces, Isaías y los otros profetas que insisten en Jerusalén, en personificar a Jerusalén como una mujer, como una madre que amamanta, como una esposa, se refieren a esa Jerusalén histórica. Esa Jerusalén histórica es el centro de reunión en donde todos los dispersos tienen que volver, ¿no? Había quedado un buen número de gente en la diáspora, dispersas a lo largo del imperio. Algunos se habían casado, otros ya rehicieron su vida, otros no quisieron volver, otros estaban tal vez muy enfermos para regresar. Había todas las situaciones que nosotros vivimos. Entonces, Isaías insiste para animar al pueblo que todos esos dispersos van a volver. La gente se hacía falta. Tenemos ese término tan lindo en español, me hace falta, ¿ah? Es que hay algo que no está completo en nosotros. Y otro aspecto importante es que esa Jerusalén histórica, que es una madre, una esposa, es la hija de Sión, va a ser centro de reunión, pero también va a ser luz de las naciones. En los profetas posexílicos está claro que Judá, los judíos que habían regresado ya con otra mentalidad, más sureña, cerrada, exclusiva, un solo Dios, Yahvé, el Yahvé del sur, porque había un movimiento enorme de yavismos desde el inicio.
¿no? Desde la distribución de las tribus, cada quien tenía una deidad, una sociedad politeísta que fue entendiéndose desde una religión oficial, el yavismo del sur. En el sur estaba la capital y ahí está porque la gente y los profetas insisten tanto, ustedes que celebran en los montes, ¿no? Porque la gente era muy caro ir a la capital. Era un viaje enorme para ellos. Entonces la gente tenía su religiosidad popular allí en las montañas. Pues bien, esa insistencia de Isaías va a ser, hay que abrirse. Israel del sur, Judá tiene que abrirse, Jerusalén tiene que abrir la mente y nosotros debemos ser luz de las naciones. ¿Sí? Por eso Isaías hace confluir a todos allí, no solo a los dispersos, también a los reyes, a los gobernantes de otras naciones que dicen dice Isaías que se van a quedar estupefactos, llenos de estupor cuando vean cómo cambió Jerusalén, cómo pasó de ser una ciudad deprimida a ser una ciudad en donde hay esperanza, porque la gente entiende la reconstrucción no como fatiga, sino como oportunidad de crecimiento, como oportunidad de creatividad. Pues esa es la Jerusalén histórica del Antiguo Testamento, la Jerusalén bíblica, veterotestamentaria. Y nosotros nos encontramos en este capítulo, que es lo más importante, tener de vista el texto, con la Jerusalén apocalíptica. Y la Jerusalén apocalíptica de todo, que va a atravesar toda la narración, ya viene colocada como una visión desde el versículo 2. Entonces, en el versículo 2 nos dice que viene bajando, que está preparada como novia que se arregla para el novio. Entonces, ese término solo aparece, Nueva Jerusalén aparece en Apocalipsis 3:12 y aquí va a aparecer en el 21, en el 2 y va a aparecer nuevamente en el versículo 10. La ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo y de Dios. Entonces, esa Jerusalén apocalíptica, que es una mujer, una novia que se arregla para el novio, es decir, están ya comprometidos, ya hay un compromiso allí. Esa Jerusalén es nueva. ¿Qué significa esto? Que ha superado una negatividad del presente. Esa nueva Jerusalén vive en otro dinamismo, en otro proceso dinámico, que es un movimiento de salvación en la historia. En esa historia que vive aparentemente de un imperio, una mentalidad imperial también, que pareciera no tener límites. Pues allí hay un movimiento. Es una Jerusalén santa, porque es una Jerusalén cuya santidad no es moral, no es la santidad del cumplimiento de la moral, sino que es la santidad de alguien que fue pisoteado, que fue asesinado, que su sangre fue derramada. Eso aparece en los versículos, en todos los textos, pero en el 17 y 18, y aquí en un catálogo, en el catálogo cobarde, desconfiado, depravado, asesino, hechicero, fornicario, embusteros. Es un catálogo que va describiendo toda esa serie de personas. Hay un poema de Antonio Machado que me recordaba mucho cuando preparaba la clase, leí estos textos.
Dice, en todas partes he visto caravanas de tristezas, enfermos, melancólicos, cobardes de sombra negra. El poeta observa la ciudad y va describiendo los comportamientos humanos. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Víctor Frank sobre su experiencia, El hombre en busca de sentido, él cuenta, relata el comportamiento, que es lo que más le llamaba la atención y le hería el alma, el comportamiento de las personas cuando los hitlerianos, los nazistas, llegaban a darles comida, como unos escondían la comida, otros se peleaban por ella, otros robaban en la noche la comida. Hablando de los judíos, el comportamiento y ese catálogo que trae aquí remite a ese comportamiento. Entonces, es una ciudad nueva y es santa porque está superando esa negatividad. No porque todos van a ser buenos y nadie va a robar. No, no, no. Es porque supera un comportamiento que no lleva a la vida común, sana, al bienestar, a una conciencia que hay valores que trascienden y que esta sociedad así no basta el tener todo, el ganar muy bien, no, hay una trascendencia que acompaña, hay una densidad teológica, divina, del bien en los seres humanos. Entonces hay que redimensionar esos valores. Entonces, es esposa, viene preparada, hay una preparación, es decir, esa humanidad no es de un día para otro. Los cambios son graduales en todos, en nosotros, son poquito a poco. Los cambios son por eso generacionales, porque uno tarda mucho en cambiar. Los seres humanos mamíferos, el ser humano, nos cuesta mucho cambiar. Nosotros miramos el caballito ya nace caminando, el potrillito ya comienza, ¿ah? La plantita, la semilla cuando germina ya es de vida, pero el ser humano nos cuesta un año caminar, es lento en nosotros el proceso para quitarnos el pecho igual. Hay niños que no logran superar el apego, tienen 3 años y amamantados, porque es propio de nuestra condición. Entonces, esa ciudad está preparada, pasó un proceso de preparación y se arregla. No se presenta uno al novio, al enamorado, así como estás. No, entre el novio y la novia, entre ambos hay una preparación. Y oí una voz potente, la morada de Dios entre los hombres. Ellos serán su pueblo, Dios estará con ellos. Remite al Éxodo, ¿ah? A Juan, en Juan, Dios está con ellos. La morada la puso en Jesús. Enjugará las lágrimas, no habrá muerte, todo habrá pasado. Y aquí, importante, renuevo el universo, no solo el imperio y el mal tienen capacidad regenerativa, también el bien, la bondad, la justicia, el universo en sí tiene una gran capacidad generadora. Cuando vivimos el COVID, los científicos dicen que fue un descanso para la Tierra. Las élites no pensaban en eso, ¿no? Pero la Tierra tiene una gran capacidad de regenerarse. Es independiente de nosotros. Lo que pasa es que nosotros lo olvidamos y nos creemos el centro. Pero las plantas estaban antes, ¿eh? Los animales estaban antes que nosotros, tienen su propio lenguaje.
Es todo un cambio de mente y de alma, de corazón, alma en el sentido de la energía vital que a nosotros nos acompaña. Y me dijo, se acabó, basta, basta. Están invitados a ver distinto. Están invitados a ver más allá, la trascendencia también en esta historia. Encontrar puntos de equilibrio en el que nosotros podemos dirigirnos, guiarnos. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ah? Yo seré su Dios, él será mi pueblo. En Génesis, en Éxodo, pues él será mi hijo. Aquí está la comunidad asentándose en su fe en Jesús. Y habla que uno de los 7 ángeles le enseña a la novia del Cordero. Hay una muralla alta, brillaba como piedra preciosa, es decir, nos vamos de nuevo a Isaías, en donde Jerusalén está bella, le traen las riquezas de las naciones. En antigüedad las ciudades tenían la costumbre, eran circulares en general. Dicen los arqueólogos que han encontrado el estilo arquitectónico era circular y todas las ciudades venían amuralladas. ¿Por qué? Porque eso les daba a ellos un sentido de protección, de defensa también. Pues esta ciudad va a estar con 12 puertas, 12 ángeles en las puertas y grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces la humanidad renovada con toda esa tradición del Antiguo Testamento, de los que vivieron antes, es una muralla grande y alta que va a tener ese sentido de la tradición, de las generaciones pasadas. A oriente 3 puertas, norte 3, 4 por 3, 12, es decir, va a estar abierta por todos lados esa ciudad. No es la ciudad excluyente del judaísmo histórico que tiene 500 años de haberse fundado. Es la ciudad de la apertura, de la diversidad no violenta de Babilonia, sino la diversidad que acoge, es volver al ideal del Deuteronomio, el forastero, la viuda. Ahí había ciudades sagrarias, había también en Israel ciudades, casas en donde el forastero podía pernoctar, en donde la viuda, el pobre podía encontrar un refugio. En antigüedad y hoy también hay ciudades sagrarias en donde los migrantes pueden encontrar un poco de consuelo y de cuidado, de alimentación. Pues esa ciudad va a tener esas características, la Jerusalén apocalíptica. Y dice que la ciudad va a tener un trazado cuadrangular, igual de ancho que de largo. Nos recuerda al Santo Santorum, porque era el único lugar que tenía que cumplir unas medidas. En Ezequiel, cuando tiene la visión del templo y va preparando todo, se va preparando, después Esdras y Nehemías lo llevan a cabo, uno con las murallas, otro con el templo, pues él se fija en las medidas. Aquí las medidas son diferentes, dice que son iguales, es decir, no es necesario ya el Santo Santorum, porque toda la ciudad va a ser sagrada, toda la ciudad es un lugar de adorar en espíritu y en verdad. La samaritana, ¿dónde hay que adorar? ¿En Samaria o en Jerusalén? Y Jesús le dice, en ningún lugar, en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores.
Pues es una ciudad que mide 12.000 estadios, igual en longitud, anchura y altura. Es un cubo prácticamente. Midió la muralla 144 codos en la medida humana que usaba el ángel. Eso de 12.000 estadios no lo tenemos nosotros en nuestra unidad de medida. Estudiando el texto, me fui dando cuenta que cada estadio son 185 metros, como un dato curioso, pero que nos ayuda a ir captando el sentido. Son 2.220 kilómetros, entonces son 5.000 kilómetros cuadrados, es 5 millones de kilómetros cuadrados, es enorme, no es posible una ciudad así, es demasiado grande. Entonces, los exégetas descubren que es la distancia entre Roma y Jerusalén. Es todo lo ancho y largo del imperio. Entonces, esa distancia es significativa porque trasciende, esas medidas trascienden a Jerusalén. Tiene esa connotación también universalista, es el reino de Dios entre nosotros. Ya no es el imperio de Domiciano y de sus descendientes, de Nerón. Es el imperio de Dios, es el reino, es otra realidad alternativa, es el reino en medio de nosotros. Sustituye ese reino, el reino de los Césares, del sumo sacerdote también, porque los deja a los dos sin Beatriz y sin retrato, los deja sin imperio y lo deja sin templo. Ya no hay necesidad de templo. El templo se reveló algo inútil para la vida de esa gente. Entonces, vemos cómo hay todo un catálogo también de elementos, de riqueza. Hay otra manera de entender la economía. La economía no es solo acumular y tener. La economía es también construir espacios de belleza. A veces insistimos mucho, el cristianismo ha insistido mucho con nosotros en la justicia, en el derecho, en la caridad, pero falta en la verdad, pero falta belleza en nuestra vida. Hay que buscar la belleza, que nos da aliento, que nos da esperanza, que nos dice que nosotros vamos desarrollándonos. Pues la belleza está en esta ciudad también. No está solo una reivindicación de todo lo que se vive, el imperio que cae. Hay belleza aquí, hay delicadeza, esa delicadeza que a veces falta en esta vida tan precaria que nos toca. Son 12 puertas, 12 perlas, insiste entonces. Y no vi en ella templo alguno, porque Dios y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita luz, la ilumina la gloria, la lámpara es el Cordero. Volvemos a Isaías, volvemos al Éxodo. A su luz caminarán las naciones, llevarán sus riquezas. Isaías 3. Si ustedes se van al capítulo 52, 60, todos ellos, esos capítulos, esos textos tienen ya esta idea. Sus puertas no se cerrarán, no habrá noche. Ahí no hay enemigos más, ya está superado. Es otra manera de entender. Le traerán la riqueza, el fasto, no entrará en ella nada profano, ni mentirosos, ni depravados. Solo entrarán los inscritos en el libro del Cordero. Entonces, esa personificación de la ciudad nos presenta a una mujer nueva, pero nueva porque se va recuperando del desastre, se va restableciendo.
se va, esa mujer nueva va superando su ruptura interna. Y ustedes nos pasa cuando nosotros vivimos situaciones límites y uno dice, ala, me siento como nueva. Vamos superando esa a veces experiencias de ruptura, de fragmentación interior, sea por la salud, sea por ruptura de relaciones, sea por la economía, por problemas pastorales, por problemas comunitarios. Y allí está entonces la nueva, la mujer nueva que se restaura. Quisiera pedirle a alguno de ustedes irnos al capítulo 22 para leerlo y completar y nos quede un poquito de tiempo para hablar. ¿Quién quiere leer el capítulo 22? Me mostró un río de agua viva, brillante como cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza y en los márgenes del río crece el árbol de la vida, que da fruto 12 veces, cada mes una cosecha, y sus ojos son medicinales para las naciones. No habrá allí nada maldito. En ella se encontrará el trono de Dios y del Cordero. Sus siervos lo adorarán, y verán su rostro, y llevarán en la frente su nombre. Allí no habrá noche, no les hará falta la luz de lámpara ni luz del sol, porque los ilumina el Señor Dios, y reinarán por los siglos de los siglos. Me dijo, estas palabras son verdaderas y fidedignas. El Señor, Dios de los espíritus proféticos, envió a su ángel para mostrar a sus siervos lo que ha de suceder en breve. Mira que llegó pronto, dichoso el que guarde las palabras proféticas de este libro. Yo soy Juan, el que ha oído y visto esto. Al escuchar y mirar, me postré a los pies del ángel que me lo señalaba para adorarlo, que me lo enseñaba para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, que soy siervo como tú y tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. A Dios debes adorar. Me añadió, no selles las palabras proféticas de este libro, pues su plazo está próximo. El malvado, que siga en su maldad, y el impuro en su impureza, el honrado en su honradez, y el santo en su santidad. ¿Puedes subir, por favor? Aquí. Sí. Yo llegaré pronto llevando la paga para dar a cada uno lo que merecen sus obras. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus vestidos, pues tendrán a su disposición el árbol de la vida y entrarán por las puertas de la ciudad. Fuera quedarán los invertidos, hechiceros, fornicarios, asesinos, idólatras, los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, envié a mi ángel a vosotros con este testimonio acerca de las iglesias. Yo soy el retoño del linaje de David, el astro brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. El que escucha diga, ven. Quien tenga sed, venga. Quien quiera recibirá de balde agua de vida. Yo he amonestado a los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describen en este libro. El que atestigua todo esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Gracias, Sole, muchas gracias. Pues el capítulo 22 confirma el capítulo 21, ¿no? Nos da algunos elementos nuevos de esa ciudad, esa Jerusalén del Apocalipsis, de esa Jerusalén apocalíptica,
retoma todo ese catálogo de comportamientos que no van a existir más, que tienen que ser superados, y retoma algunos aspectos que son importantes. En el capítulo 21 nos habla que el mar no existe más. Ya no existe el mar. Y aquí nos dice que un río de agua viva brota del trono y del cordero. Entonces, esa negatividad, el mar es símbolo de ese sufrimiento, del mar vienen los opresores, del mar vienen los militares, del mar no hay carreteras todavía que atraviesan. Fue Roma que hizo esa vía Aurelia que lleva hasta España, pero las calzadas ya estaban. Roma trabajó mucho en la construcción de calzadas, pero aquí el río, el agua, el mar, perdón, es el lugar de navegación, de transporte, de red comercial, etcétera. Pues esta ciudad lo que va a tener es un río que atraviese, y no va a ser un árbol solo. En el Génesis teníamos en el centro el árbol de la vida, que aquí son árbol perenne. Van a ser varios árboles porque va a haber fruto 12 veces, cada mes una cosecha. Entonces, no puede ser solo un árbol no tiene capacidad para dar cosecha cada mes. Va a ser muchos árboles, una variedad. Volvemos de nuevo a esa diversidad cósmica de la naturaleza, y la capacidad de la naturaleza para alimentar, dar salud, para sanar. La tierra cura y sana. Sus hojas son medicinales para las naciones. Hoy, en nuestro esfuerzo por ver a la tierra de otra manera, podemos pensar en esa capacidad, en esa búsqueda de la cura de la tierra. La vida cura la vida. Entonces, encontrar de allí esa invitación que probablemente no está en el autor, en su origen, pero está en nosotros, porque el texto tiene esa capacidad, la metáfora, de darnos otra dimensión y de poder nosotros hacer el contacto con nuestra vida, con nuestras experiencias. Y dice que se encontrará el trono de Dios y del Cordero, sus siervos lo adorarán, verán su rostro. ¿No? Recuerdan ustedes que en el judaísmo histórico no se puede ver el rostro de Yahvé. El que lo ve muere. Pues aquí verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no son las filacterias de los fariseos, sino es inscrito un nombre. Y eso aparece, esa imagen aparece también en los profetas. Aparece en Isaías y en otros profetas que dice, y será, y ellos dirán de Yahvé, ¿sí? Se tatuarán de Yahvé en su cuerpo. Pues es esa unión profunda, es una relación. La relación entre la comunidad que invita a la humanidad y Dios no es el sentido omnipotente, tan trascendente que ya no lo podemos ni siquiera mencionar, ni ver, ni imaginar, ni tocar. No, es la inmanencia, es la transparencia del misterio. Es porque el misterio traspasa, transparenta todas las situaciones humanas, aún las más negativas, las más dolorosas. No habrá noche, no hará falta luz, es decir, toda esa experiencia de oscuridad, de incertidumbre, van a desaparecer. Y aquí Juan dice que yo soy el que ha visto, ha oído
y me postré a los pies del ángel y él me dijo, no lo hagas. Es decir, una comunidad de hermanos. No es necesario eso, hay que postrarse solamente ante el misterio, pero no en el sentido de servilismo, de que soy menos, no, sino en el sentido de devoción, de reverencia. ¿Ah? Nosotros nos acordamos ante nuestros abuelos probablemente el tener ese sentido de reverencia, pues arrodillarse solo ante Dios, ante las víctimas, ante los pequeñitos, ante los pobres. Misterio que cuesta entender, pero que el ángel le recuerda a Juan, no lo hagas, ni se te ocurra. ¿Eh? Ahora es otra realidad, no estás viendo. Y dice el malvado que siga en su maldad, el impuro en su impureza, y trae esa afirmación. Yo soy el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Es decir, yo soy esa realidad nueva que está con ustedes y que ya basta, basta. Ahora es otra cosa. ¿No? Ahora es otra realidad la que tenemos que vivir. Y Jesús es el Mesías esperado, la promesa cumplida. Entonces, la palabra definitiva. Y es una afirmación muy bella porque nos lleva a otra realidad. En el Nuevo Testamento hay 3 definiciones de Jesús. La primera está en Juan, en el Evangelio, que dice, se hizo uno de nosotros y puso su morada, se encarna, ¿eh? Se encarna y lleno de gracia y de bondad. La segunda es en Hechos de los Apóstoles, en el discurso de Pedro a Cornelio y a su familia, que dice, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien y curando de toda dolencia, de todo desconsuelo. Y la tercera, Tito, la ternura y la bondad, la gracia de Dios tomó rostro en Jesús. Con él apareció. Pues bien, ese alfa, esa omega, ese Mesías esperado tiene esa connotación concreta. Y Pablo tiene una definición también muy importante. Dice que Jesús alcanzó la estatura, la madurez de ser humano. Es decir, no es la gracia en que todo está bonito y qué lindo, qué gracioso. No, es que Jesús también se encontró con sus luchas internas. Y llega un momento en que Jesús dice, no sabe ni yo nada, solo el Padre. Porque pone el Nuevo Testamento a Jesús en ese camino, en la humanidad profunda. No es una careta de humanidad. Después, ¿cómo arreglaron los padres de la iglesia en los concilios ese sancocho teológico de que es uno, que es dos, que es hombre y Dios, que ese es un sancocho teológico complicado? Pero hay que quedarse con esa parte, ¿no? Que una persona de tal estatura solo podía haber sido una persona que superó la propia negatividad y que encontró la trascendencia. Y esa es una invitación para nosotros. Se puede, claro que se puede. Se puede llegar a eso. No estamos exentos, ¿eh? Como igual a todos menos en el pecado. Otro sancocho teológico, ¿quién entiende eso? Igual a todos, entonces no es igual. No es igual. Esas son otras temáticas para seguir profundizando, pero esa expresión del versículo 13 que remite al Mesías como una realidad concreta, un hombre concreto, a Jesús,
Dice, dichosos los que lavan sus vestidos, pues tendrán a su disposición el árbol de la vida, entrarán por las puertas de la ciudad. Es una invitación. El Macarios, en Mateo, felices los pobres, felices los que tienen compasión, los que lloran, los que buscan la paz. Fuera, ay de ustedes los ricos, recibieron su recompensa. Ay de ustedes los que ríen, van a llorar. Entonces, una actualización de esas bienaventuranzas y malaventuranzas. Y aquí de nuevo, en el versículo 16, yo Jesús, el autor Juan, traspasa el mensaje y le da a Jesús el lugar. Yo Jesús envía a mi ángel con este testimonio acerca de las iglesias. Soy el retoño del linaje de David, el astro brillante de la mañana. Para la tradición bíblica, el Mesías tenía que descender de David y las comunidades recogen esa tradición y creen en ella. Recuerden que el cristianismo no es un fenómeno puro, se alimenta de toda la tradición judía, de toda la tradición teológica, interpretativa, simbólica, literaria, se alimenta litúrgica también. El espíritu y la novia dicen, reaparece la personificación femenina. Ven, dicen los dos. El espíritu es interesante que aparezca aquí porque tiene esa connotación. Es el lado femenino que dice, ven. Yo me imaginaba a las mujeres de la comunidad en una liturgia animando ese caminar. María que con la cítara anima aquí el espíritu y la novia. Se refiere por supuesto a Jerusalén, pero está animada por esa rúa, esa energía femenina que acompaña. Yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas, si añade algo, eso son fórmulas. También aparece en Juan, si se hablara todo de Jesús, no alcanzaran los libros en el mundo, pues es una manera de hablar, un modismo, pero habla aquí de la ciudad santa que se describe en el libro, aparece. Y hay algo muy bello, que el espíritu, la novia, el que atestigua, el testimonio dice, sí, vengo pronto, el que atestigua. ¿Sí? Jesús, vengo pronto. Está toda esa idea de la comunidad de que Jesús venía. Es una idea que no es para nosotros ajena. Los llamados milenaristas, que cada milenio se cree un cambio. Pues aquí también la comunidad tiene ese aspecto. Y dice, ven Señor Jesús. En nosotros escuchamos mucho el Maranatá, ven Señor Jesús. Es la versión aramea de ese ven. Algunas Biblias lo traducen como Maranatá, pues es esa versión aramea, retoma Pablo, 1 Corintios 16, 22, y tiene dos aspectos. Si nosotros leemos Maranatá, nosotros el ta aparte le da esa connotación de esperanza, de algo que está, una promesa. Si nosotros leemos Maranatá, el Señor vino. Entonces es la fe, es la constatación, es una confesión de fe. Entonces tiene esa palabra, ven Señor, esos dos elementos. Tenemos la certeza ya, vino, pero la esperanza de que vuelva. En medio de eso, ¿qué nos queda? La gracia del Señor que está con todos nosotros. Entonces, resumiendo
nosotros tenemos que se usa nuevamente en estos dos capítulos, se vuelve a esa tradición bíblica de usar a la mujer como una figura metafórica para expresar esa experiencia de Dios. Entonces, en el Apocalipsis podemos decir, como en los textos bíblicos, que la experiencia de Dios es patética, es decir, es desde lo profundo de lo que se siente. No es ese el motor inmóvil de Aristóteles, ¿verdad? De todo ese sistema filosófico griego. No, la experiencia de Dios es patética y entonces el autor tiene que valerse de diversos elementos. Hay entonces también una propaganda imperial allí que tiene que ser descubierta. Y tenemos dos imágenes, por decir así. Tenemos Jezabel en el capítulo 2, que es fundamental porque es distinta a las otras, y las otras van a referirse a la humanidad vieja, nueva, al imperio viejo y al imperio, al reino. Y hay dos aspectos fundamentales que yo creo y me alegraba cuando estudiaba. Yo decía, ala, los castra el imperio y castra la religión que no tiene un sentido de la vida. Esa religión que favorece al imperio. Hay una castración, despolitización. El mensaje de Juan es profundamente político, pero despolitiza ese poder imperial porque le hace quedar sin nada, no valer ante la fidelidad de Dios expresada en Jesús, hombre e hijo. Y por otro lado, lo castra en lo que tiene de ese poder religioso que se vuelve insensible a la vida humana, que no capta que lo importante no es el culto, no son los conceptos, lo importante es la vida, porque Dios es vida. El término hebreo, Yahvé, Hayá, los verbos hebreos expresan la vida. Yo estaré con ustedes, yo seré, pero en el sentido de la vida. Eva viene de allí, es toda una raíz semántica, una raíz de ese vocablo, y es la vida. Entonces, castra desreligiosamente, quita ese poder religioso de la jerarquía, del sumo sacerdote, y lo trasplanta y dice, aquí el mártir, la mujer que trabaja, que va adelante, que cocina, estudia, mira a los niños, los va a dejar, los va a traer, que no tiene trabajo y anda buscando, que tiene esa capacidad de ser líder en la comunidad. Entonces, es eso, rescata también esos elementos y rescata esa humanidad que no va a necesitar ya y que va a superar la negatividad del imperio porque Dios está en las fibras de su composición social, de sus conexiones sociales, relacionales, más íntimas, novio, novia, esposo, esposa, madre, hijo, en las relaciones parentales, en las relaciones vecinales, en las relaciones sociales. Y por otro lado, no necesita templo. El templo se reveló inútil. La celebración de la vida es cósmica y dice, ven, viniste, vení de nuevo. Estamos aquí esperando, la esperanza. El texto termina con una esperanza. Y esa esperanza es confiada a que lo abra
una figura femenina, que lo represente una figura femenina. Entonces, el autor de alguna manera da la vuelta a la tortilla. Retoma la imagen de la mujer en esa realidad. Entonces, me gustaría que concluyéramos poco a poco entre nosotros, nos queda media hora, concluyamos el estudio. Entonces, quisiera dejar abierto el micrófono unos 10 minutos para que concluyéramos juntos. ¿Qué queda para nosotras las mujeres de estos 5 días y de estas figuras? Jezabel, la mujer vestida de sol, la mujer Babilonia, ciudad del mal, la mujer Jerusalén, ciudad del bien. ¿Qué nos queda entre nosotros? Abrimos el micrófono. Graciela, adelante, que la veo con la mano levantada. ¿Cómo le va? Buenas. Como mujeres queda la esperanza que se va a revertir toda la historia quizás contadas por hombres, ¿no? Y mientras usted hacía el resumen o la conclusión, me acordaba de lo que había leído Adelaida, de que la ciudad es todo el Santo Santorum, pero la ciudad como mujer también es la suma sacerdotisa, pues tiene las 12 piedras del éfod del sumo sacerdote, que es interesante. Reaccionando a todo lo que usted decía, ¿no? Esto de ya no hay una religión que coexista con el imperio, sino es una religión que abre y que la misma ciudad y es femenina también. Eso es interesante. Gracias, Graciela, excelente. Miriam. Gracias, profe. Me encantó la forma en que enfocó el tema de la mujer, la importancia de la mujer a lo largo de la historia de la salvación. Pero tengo una pregunta. En el capítulo 22, versículo 15, donde dice, fuera quedarán los invertidos, los hechiceros. ¿A qué se refiere el autor allí con los invertidos? Gracias. Gracias, Miriam. Vamos a contestar. Quisiera escuchar otras opiniones. Para ir concluyendo, recuerden que estamos concluyendo la temática. María Cecilia. Bueno, profe, lo primero que quiero agradecerles a todos, todos, y en especial en este comenzar de su exposición, le agradecí la belleza y la pureza de su exposición. Y una de las cosas que me queda en esta revisión del Apocalipsis es esta posibilidad de retomar el pasado, nuestra historia, y ante un Dios de amor, de pureza, de vida, de crecimiento, saber que está presente. Me queda una gran interrogante de, ¿se ha ido y vuelve? Pero sí es cierto que las crisis nos hacen renovarnos y nos provocan el salto en lo psicológico y en la vida. Entonces, bueno, pues así vienen a decir, salte de ahí, María Cecilia, no es lo mismo, es diferente. Entonces, pero bueno, la belleza de lo que siento hoy es eso, es la transformación, es la travesía espiritual. Juan nos quiere invitar, recuerden todo esto pasado, recuerden su pasado, recuerden la posibilidad transformadora del Señor que nos ama
Entonces, bueno, eso es lo que se queda en mi corazón hoy, con profundo agradecimiento, con una mirada amplia y bondadosa de Jesús hacia todos. Amén. Gracias, María Cecilia. ¿Otra Gracias. persona? Lucio, vamos a darle la palabra a Lucio Blanco. Adelante. Primero que nada, buenos días, agradecerle a la doctora María José por... Lucio, se le escucha muy bajo. ¿Puedes? Ah, ya. ¿Aló, ahora sí? Sí, ahí. Ya, gracias. Decía primero que nada agradecer a ti, al equipo y especialmente a la doctora por tremendo, y a todos los ponentes también, ¿no? Excelente trabajo, mucha iluminación. Yo tengo una inquietud nada más, que justo creo que también la otra persona, la otra compañera dijo, algo aludió. El verso 15 donde no dice fuera los invertidos, qué sé yo, y me pareció raro que comience invertidos, hechiceros, puros, y los asesinos estén recién en cuarto lugar. Entonces, ¿por qué es que es prioridad? Pero de otro lado estaba pensando también lo siguiente, he visto que son siete, y el medio justamente son los asesinos. O sea, ahí habría que ver esas dos cosas. Si lo tomo así linealmente, siempre se dice en todo listado lo primero, lo más importante. Entonces, ¿por qué los invertí? Asesinos son, pero si contamos todo, el centro serían los asesinos, ¿no? Por lo demás, gracias por la iluminación. Gracias a usted, Lucio. Vamos a seguir cargando También esta a inquietud. Rosmi y a Sole, pero no sé si Rosmi esté por ahí. Parece. Sí, señor. Hola, padre. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, profe, y a todos los profesores, solo me resta es palabras de agradecimiento a ustedes por esta enseñanza y al Instituto Bíblico Claretiano. Bueno, profe, pues el Apocalipsis lo entendí así, o sea, no es un libro de desgracia, sino es más bien como un himno de esperanza cristiana que al final de todos los tiempos el bien va a triunfar sobre el mal. Hay que confiar, ¿no? en ese Dios. Y respecto a las mujeres, saqué esta conclusión. Estas mujeres por su fe son valientes y de gran liderazgo, símbolo de la resistencia en medio de la opresión y de la fe y por su perseverancia. Eso fue lo que saqué de su exposición. Muy agradecida. Le damos la muchas palabra a Sole. gracias. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer a la profe. La verdad que ha sido un desmenuzamiento del texto hermosísimo, lo he disfrutado. Ha sido delicioso para mí. Me lo comí, me lo tragué todo. Y en realidad quisiera compartir algo, me pasó el miércoles, creo que hablábamos de la ciudad maldita y hoy también digo, no sé si a alguien más le ha pasado, no tiene que ver, o sea, así con el texto. Me he sentido acusado de todo, me he sentido acusada de todo eso, de ser una mala escuchadora, mala hija, de ser perversa, de ser la mala, y también me he sentido un poco, me han acusado, creo, de ser la santurrona, ya salió, está hablando de la Biblia, qué sé yo. No sé si a alguien más le ha pasado, ¿no? Más allá de lo figurativo que uno conoce en el texto, ¿no? De sentirse un poco así algunos días. Bueno, eso quería compartir. Gracias. Muchas El análisis que hizo tuvo que ver, me parece. De aquí, Giselle quiere hablar. Me escuchan porque parece que se me fue un minuto así el sonido y eso. ¿Están escuchando? Muy bien, profesora, le escuchamos. Gracias. Hola, profesora, saludos. Gracias. Oh, Igual. ¿me escucha? Sí, perfectamente. Gracias, saludos. Yo quiero quedarme como con lo positivo. Con eso que usted dijo, bienaventuradas, alégrense, con esa Jerusalén apocalíptica
que es representada en como esas mujeres que muchas veces hemos sido, y me incluyo, eh, ultrajadas, humilladas, excluidas, maltratadas, eh, y cuya dignidad se nos ha hecho, mm, pues, bajarnos, ¿no? Como no sentirnos personas, no sentirnos parte de una gran creación. Y entonces me quedo con esto de que así como el mal se puede regenerar también el bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotras como mujeres recuperar nuestra dignidad, sentirnos amadas, sentirnos valoradas y dignificadas? Así que sentir que somos una nueva creación y que podemos dar mucho de lo que tenemos y que somos parte importante de, de lo que es el mundo, la creación, el ser humano. Así que pues para adelante y sentirnos amadas por Dios. Gracias, Guis. Muchas gracias. Bien, ¿les parece que, Sí, parece la última les parece para después cerrar y tratar de responder a la pregunta? Parece que no hay ahorita ninguna persona, profesora. Perfecto, perfecto. Entonces, voy a terminar diciendo cómo el mensaje de esperanza es lo más importante, ¿sí? Claro que los elementos verbales, gramaticales nos dan un trasfondo para nosotros entender el texto, para tratar de a nuestra vida, cómo lo comprendemos y actualizamos. Pero en ese sentido, lo que la pregunta de Miriam y de Lucio, aquí la traducción es inversión, ¿verdad? El término griego es guinés, probablemente alude a todo ese mundo de la sexualidad, de la homosexualidad. Existía en todo, eso es parte de todas las sociedades de la vida, eso es normal. Pero si a nosotros nos cuesta esa mentalidad que juzgamos a la diversidad sexual, la juzgamos, la moralizamos, las iglesias y la política les cae encima, sean los neoconservadores, sean los fascistas, sean los nazistas antiguos y nuevos. El texto también trae eso. Hay unas traducciones que traducen perro. Si uno va a la Biblia de Jerusalén, traduce perro. Probablemente ese término, kines, a veces cómo se pronuncia en el griego, pero alude probablemente a ese mundo. Sin embargo, ahí Juan no está señalando a los homosexuales a nivel moral, sino que lo que está señalando es que el imperio ha caído ya en una situación caótica, ¿sí? En ese sentido, que el imperio cae en una situación caótica. No debería ser el texto ningún tipo de motivo para nosotros creer que él habla de homosexuales en el término de que es algo que Dios no quiere, etcétera. Todo lo que nos hacen a nosotros nos han hecho creer iglesias y gobiernos, porque tenemos también gobiernos en los países desarrollados que ven la diversidad sexual, el aborto, se creen dueños hasta del cuerpo de las personas. Sí, tenemos esa realidad a la que nosotros tenemos que ir reflexionando, dialogando, respetando, encontrando caminos. No hay ninguna diferencia entre un homosexual y yo. Entre una mujer que ha hecho un aborto y yo. No hay. Somos todos, eso es lo que quiere decir Juan, la nueva Jerusalén no juzga por las decisiones, sino que cuida, protege, da elementos de crecimiento, ¿sí?
pero probablemente el término se refiere a esa realidad. Por eso es que traducen algunos como perro. Hay en todas las sociedades, gracias a Dios. No somos todos binarios iguales, hay diversidad. Y a ese mundo, aunque nos cueste, tenemos que abrirnos. No hay otra. Eso es lo que tenemos de lado. Bien, entonces, ¿qué podemos decir para terminar? Que la importancia de la metáfora, la importancia de ese mundo simbólico de las experiencias religiosas, de expresión de esas experiencias religiosas, es importantísimo porque nos ayuda a encontrar nuevos significados, abre la puerta para que todas las generaciones nos sintamos identificadas con el texto. Ese es el gran valor que tiene el lenguaje metafórico. En un segundo momento, ¿qué podríamos sacar como conclusión? Que bueno, creo que Giselle lo dijo en algún momento en este día, bueno, nos tocó a las mujeres ser el pato de la fiesta. Nos tocó a las mujeres, hay un uso continuo, una exposición continua del cuerpo, pero también hoy nosotros lo vemos, ¿no? No hay diferencia entre una muchacha linda que sale con las nalgas junto a la llanta de la Firestone o que sale en pelotas allí abrazando una refrigeradora. Es que es lo mismo, ¿sí? Los autores bíblicos profundamente patriarcales, machistas, eso es así, eso no hay vuelta de hoja. El texto lo dice. No hay de dónde nosotros podemos suavizar o espiritualizar esa realidad. Entonces, el cuerpo de la mujer usado, violentado por historiadores, por literatos, por sistemas teológicos, por metáforas, violentado por lenguajes. Yo recuerdo, no quiero hacer una crítica, no es ese mi objetivo, sino ejemplificar una crítica a Gabriel García Márquez. Yo estaba en Roma estudiando cuando salió un libro, Mis putas tristes, ¿verdad? Y entonces muchos italianos estaban en una sola felicidad. Qué bello, qué maravilloso. Y yo tratando en un seminario, estábamos viendo eso. Ay, qué maravilla, con qué delicadeza se acerca la niña que no quiere nada, solo tocar. Y yo ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Allí no se trata de ser muy modernitos. No, se trata de que hay que cambiar, muchachas y muchachos. Y hay que ir adelante en ese cambio y ser coherente en ese cambio. Y las mujeres hemos sido violentadas por metáforas de ayer y de hoy. Muy modernitos nos podemos sentir, pero la cosa continúa. Entonces, el cambio de lenguaje es importante, el lenguaje. Y nosotros, yo platico mucho con mi gente en los mercados, mis campesinos, en los talleres, cuando una mujer se acerca y me dice, sí, pero él me ayuda. Entonces digo, no, él no le ayuda, él asume parte de su responsabilidad. Usted está criando a los hijos de él porque él se fue con otra. ¿Ah? Entonces es el lenguaje. Usted dígale gracias por asumir la parte de tu responsabilidad. No es gracias porque me ayuda. ¿Entienden? Entonces el lenguaje continúa violentándonos. Uno puede decir, Babilonia la prostituta, ¿y dónde está el prostituto? Es que no es nombrado así. No es nombrado así. Entonces, esa es una realidad, los textos. ¿Qué pasa? Gracias a nuestras maestras feministas que lograron pasarnos a nosotros, hombres y mujeres, todos estamos en el camino, porque habemos muchas mujeres con bigote, ¿verdad? Porque un sistema patriarcal
que nos envuelve a todos. Así como todos estamos en las entrañas del imperialismo, todos estamos en entrañas del patriarcado. Ya cuando uno se mira, ya está actuando como hombre. Y como hombre no hablo de los varones reales, hablo del sistema, de la mentalidad. Actuamos. Entonces, esas mujeres nos abrieron los ojos para decir, no, guarden aquí, miren que hay aquí cosas que, ¿dónde están las mujeres textuales? Esas mujeres que nos arrojan luz, nos dan luz. Entonces, eso es fundamental. Hay una deuda exegética. Hay una deuda exegética, todavía no podemos dejar morirla. Tenemos nosotros en nuestras comunidades parroquiales, en nuestras comunidades religiosas, en mi equipo de trabajo, continuar hombres y mujeres buscando, hombres y mujeres yendo adelante en esa búsqueda. Entonces, partiendo de las realidades que tenemos nosotros, esa metáfora nos propone interpretaciones válidas para cualquier realidad humana. Entonces, es importante encontrar caminos, encontrar métodos juntos. No todo habla no todo habla de la realidad de las mujeres. En algunos textos no podemos forzar al texto. El texto tiene su ambiente vital. El texto es patriarcal, esa es una realidad. Y no da resultado estarnos enojando con el texto. Porque el texto es eso, es lo que trae, no hay de otra. Entonces hay que analizar ese vocabulario, verificar su función, ver qué conexión tiene, qué antecedentes, qué problemática esconde, cómo influencia la mentalidad. Y nosotros vemos que es nefasta la influencia que tiene, porque nos ha visto a las mujeres como ese lado de la humanidad seductor, emocional, que no sirve para los cambios. Y entonces este mundo el patriarcado se ha encarnado tanto que ahora ya no hayamos ni qué hacer con él. Ya es una bestia moviendo la cola. Entonces, en los textos es importante, por eso partimos de la metáfora, del lenguaje, porque ustedes y yo somos estudiosos de la Biblia, estudiamos, aprendemos, tenemos grupos a cargo, tenemos familia a cargo, comunidad religiosa. Entonces, ese tiene que ser una luz metodológica también, por donde nosotros continuar esa búsqueda, ese camino. Entonces, la narrativa bíblica no solo interpreta la historia de los eventos pasados, no, también nos desvela, nos revela, es el Apocalipsis, nos quita el velo de cómo van emergiendo esas políticas de dominación en esa metaforización. Entonces ahí vemos que cuando uno mira Apocalipsis 2, Jezabel, como te arrojaré, el Dios macho que perpetra la violencia. Esas son, que el texto no lo quiere decir, pero el texto se refiere a otra cosa. Pero es importante que no sintamos que solo significan los eventos pasados que interpreta Juan, que le dice Juan, mira, yo te voy a explicar ahora las 7 colinas. No, eso es una catequesis en la comunidad. El texto era para ser oído, no analizado como nosotros. ¿Sí? Escuchado, leído, celebrado. Pero es también desvelar del texto esas situaciones que a las mujeres nos rebajan, que uno dice, bueno, ¿y por qué no puso al hombre? Hay algunos textos, Ezequiel 23 está lleno de elementos también, de una masculinización, de una personificación masculina de los imperios. Pero ahí mismo vemos que los relaciona con los miembros
viriles, en su potencia. Entonces, esa contextualización, esa conceptualización de la metáfora, de la personificación de la mujer es importante para entender las dinámicas teológicas del texto, los elementos antropológicos, en qué línea están. Y también es importante porque nos hace interlocutoras a las mujeres, interlocutoras del texto, para extraer del texto toda la experiencia humana de lucha. Y cuando nosotros nos acercamos a esas mujeres textuales, como decía Giselle, decían ustedes, Sole en su compartir, Graciela, esos textos reflejan las vivencias de las mujeres, ¿sí? Que son vivencias de transgresión de lo oficial, son vivencias de violencia, y me parece que es importante terminar con una invitación, porque cuando uno estudia entonces el texto, uno se descubre que el papel de nosotros como estudiantes de Biblia no es ir al texto como que fuera un cadáver en que yo hago medicina forense y veo qué significa esta vena, por qué murió, dónde fue la bala, qué tipo de bala. No, no es esa, sino que hombres y mujeres, interlocutores curiosos que entran al texto, que descubren los elementos para entender su vida. Entonces, el texto así es una fuente vital, es un espacio de encuentro en que nosotros los estudiantes de Biblia podemos decir, las mujeres podemos decir, despejen a esos poderes imperiales y religiosos. Despejen el camino, señores, como dice el Quijote. Déjennos que en la vida pasada encontremos la fuerza para que nos resucite en esta muerte presente, en esta realidad de mujeres que hay presidentas, hay diputadas, hay dueñas de empresas, hay poderosas, pero no hemos llegado porque reproducen el sistema masculino que ha depravado. Y nosotros tenemos ejemplos. Entonces, Netanyahu fue al Congreso de Estados Unidos y allí fue ovacionado, un horror. La guerra de Ucrania, un horror. La guerra de Gaza, un horror. Contaba un actor que fue de Holanda, que fue a Gaza cuando él estaba en uno de los bombardeos en un hospital, y iba la marea de gente y él no tuvo más remedio que salir con toda la gente. Y resulta que él miraba a un señor que llevaba una bolsa y la llevaba así para que la bolsa no tocara con nada, y la llevaba duro agarrada. Y él se acercó cada vez más y pensó, es la bolsa del pan, porque no hay pan, no hay alimento. Y cuando él se acerca al Señor y le pregunta, ¿qué es eso que cuida tanto si lleva pan? El Señor abre la bolsa de plástico y le enseña los restos de piel y de huesos de su hijo. Y el hombre dice, ese holandés, me tiré al suelo y aullé como un animal. Entonces, las víctimas del texto no son del pasado, son del presente. Entonces, quisiera terminar con esas palabras del Quijote. Despejen el camino, señores, de las curias y del imperio, de los imperios que quieren surgir en todos lados. Déjennos que vamos a encontrar caminos de resiliencia, que nos resuciten, que nos fortalezcan a hombres y a mujeres, hombres que están en camino, que se quieren poner, que tienen la paciencia de escucharnos, que tienen la ternura de escucharnos, y a las mujeres que nos testimonian esa fortaleza de cada día, que no es poesía, no es poesía. La poesía es vital,
pero las realidades de nuestra vida son precarias. Hay que cumplir compromisos, hay que pagar cuentas, hay que ir a la iglesia, hay que preparar la catequesis, hay que visitar a la suegra, hay que acompañar al bebé al médico, es decir, es las realidades que nos tocan. Y yo agradezco tanto la paciencia de ustedes estos días y bueno, están en mi trabajo ustedes también presentes. Gracias al hermano Manuel también y a Félix. Bueno, pues le damos las gracias. Le damos las gracias a la doctora María José por su entrega, por su servicio, por poner en práctica de verdad la palabra con la gente más desafortunada, con los perseguidos, con los que no tienen voz, con la gente de la montaña, con los campesinos. Gracias, hermana, su vida, su testimonio y su sabiduría es un ejemplo para nosotros. Que Dios le bendiga y gracias por